Buenas tardes, doctores, ¿cómo están? Buenas tardes, doctora. Bien, Espero que se encuentren muy bien. Em, Solo hay 22, somos 22 participantes. Espero que se vayan conectando los demás si faltan. Y la clase del día de hoy es un repaso muy rápido, solamente de la técnica de obturación lateral en frío, que es la que vamos a estar utilizando, solamente para que lo tengan nuevamente claro cuando vayan a empezar a obturar sus dientes. A pesar de las condiciones que hemos tenido de pandemia y de las pocas clínicas, personalmente quiero felicitarlos porque he visto muy buena disposición de su parte, los que he tenido el gusto de trabajar con ustedes en persona, los que no, espero que pronto los pueda ver a todos, pero a pesar de las condiciones adversas, veo que le están tratando de echar ganas y de compensar con el poco tiempo que nos queda, entonces se los agradezco mucho, espero que así sigan y que lo que se trate de avanzar en una clínica por tema, pues que aprovechen la clínica para que de principio a fin lo terminen y que no se vayan quedando atrasados con los pasos que vienen después. Pero bueno, quería hacerles el comentario de que muy bien, por lo menos los que he tenido el gusto de ver. Eh, Les voy a dar un breve repaso de la técnica de obturación lateral. Si tienen de todos modos alguna duda, me la hacen saber en el momento en el que les surja. Ahora, como ya pues han visto sus dientes, ya lo tienen todo un poquito más palpable, es probable que entiendan cosas que a lo mejor no habían entendido en la vez pasada que se dio técnica de obturación lateral. De todos modos, si hubiera dudas, por favor, me lo hacen saber. Entonces, vamos a ver esta parte de... no les voy a dar toda la clase, solamente repaso del que considero importante. Cuando ustedes van a terminar su técnica de instrumentación, después de sus secuencias o después de utilizar ProTaper en caso de que lo usen, o si usaron gates y limas o si solo usaron limas, recordarán que van a llegar a un calibre en apical que se conoce como lima maestra. La lima maestra, si ustedes recuerdan, es hasta qué diámetro o hasta qué lima vamos a dejar a longitud de trabajo, donde idealmente estamos pensando que estamos en el CDC, entonces en el CDC yo quiero llegar con una 35, 40, 45, no lo sé, dependiendo del grosor del conducto, voy a llegar con algún calibre. Eso era la lima maestra, la última lima que trabaja a longitud de trabajo. Del mismo modo voy a seleccionar como primer paso de la técnica lateral el cono estandarizado que se asemeja a la lima maestra. Quiere decir que si mi lima maestra es una 40, pues voy a probar de inicio el cono 40. Si es 45, el 45, etcétera, etcétera. Ahora, puede ser que en algunos casos no, no ajuste el cono que corresponde a la última lima, sino que el cono baje pero quede un poquito flojo. Si eso ocurre, puede usarse un calibre más grueso o dos calibres más gruesos incluso. Eso está bien mientras ajuste. Lo que no está bien es terminar en un calibre y como no baja el cono de ese calibre, irme a un número más abajo. Eso no se debe de hacer porque si la lima bajó y tocó las paredes a 30, por así decirlo, y yo como no baja el cono 30, pruebo el cono 25, va a quedar un espacio alrededor de ese cono de gutapercha y el selle de mi foramen. Entonces, prohibido calibres menores, permitido calibres iguales o mayores. Eso que les quede súper claro, por favor. Entonces, tenemos estos conos estandarizados que se asemejan a las dimensiones de las limas, que son los que vamos a usar como conos maestros, así como había lima maestra, hay cono maestro, y con estos es con los que se realiza la prueba de radiografía de cono.
Así como tomamos una radiografía de longitud, cuando ya de aparente se convierte en una longitud real con una lima dentro, llega a lo largo de su conducto y entonces les decimos, sí, ahí ya está bien, pues a esa misma medida que bajó la lima, debe de bajar el cono maestro, que es el cono estandarizado. ¿Dudas hasta aquí? No. No, doctora. Ahora, va a haber otros conos que son no estandarizados, que vienen en cajas genéricas o surtidas, pero vienen marcados con estas letras o con estos nombres, que significa que va de lo más delgadito a lo más grueso. Si es extra fino, es un cono delgado o el más delgado que existe en cuerpo y en punta, que estos no se los sugerimos tanto porque son muy fáciles de doblar y casi desde que lo pinzamos ya está todo enroscado, entonces les sugerimos que sean a partir del fino fino, pueden comprar o finos medios. Medios los vamos a usar principalmente cuando hagamos técnica vertical. Entonces, de inicio los que vamos a usar para lateral serán fino fino, fino, medio fino y a veces fino medio. Ahora, estos conos no estandarizados son con los que vamos a rellenar los huecos que nos queden alrededor del cono maestro para no dejar espacio entre este y la pared de mi conducto. Cada que metamos un cono no estandarizado, también llamado cono el que estemos utilizando, para ir haciendo una masa homogénea entre cemento sellador y conos accesorios rodeando el cono maestro. Ahora, los cementos selladores, como dijimos, tenían que tener cierta consistencia que le llamamos consistencia de hebra, que significa que si yo los mezclo y toco con mi espátula, se queda una parte filamentosa de hebra más o menos de 1 centímetro. Quiere decir que si está en esta consistencia, tenemos la consistencia ideal para empezar a obturar. Si está más líquido que esta consistencia, es probable que ese cemento se va a diluir mucho más fácil, podría también extruirse a los tejidos periapicales y además va a ser más complicado llevarlo al interior del conducto con cada cono. No me voy a regresar a cada uno de los cementos selladores. Vamos a irnos directo a la técnica. Entonces, para llevar estos cementos selladores al interior del conducto vamos a tener varias formas de hacerlo, pero antes de llevar el cemento sellador, uno de los pasos más importantes es que antes de empezar a obturar, cuando ya tengo mi cono maestro seleccionado dentro del conducto, tengo que hacer 2 pruebas. Primero, ver que el cono tenga retención al momento de tratar de llevarlo hacia afuera y que tampoco se desplace hacia el periápice cuando yo lo intento empujar. Esos 2 tipos de retención, tanto apical como coronal, debe de cumplirlo el cono maestro. Si ya cumple esa retención mi cono maestro, es momento de seleccionar el espaciador. Todavía no he metido cemento, todavía no estoy obturando, solamente son pasos previos que les van a facilitar la obturación. Entonces, ya tengo mi cono seleccionado y ajustado. Voy a ver cuál de mis espaciadores, que si se acuerdan la diferencia entre espaciador y compactador es que el espaciador tiene la punta aguda y el compactador tiene la punta roma o plana. Los espaciadores se usan para técnica lateral y los compactadores se utilizan para técnica vertical o para onda continua de calor. Entonces, hay algunos que son de mango y otros son con topes de hule parecidos a las limas, solamente que no tienen espirales, sino que son tal cual la punta del espaciador de distintos calibres. Algunos vienen marcados de los digitales en diámetros de limas como 20, 25, etcétera, etcétera. Y hay otros que vienen incluso marcados por
fino fino, fino mediano y demás. Si consiguen cualquiera de los dos, está bien. Los manuales, que son los que les pedimos de cajón, que son D11, D11T y MA57, sirven para distintos tipos de conducto. Entonces, de la variedad que ustedes tienen de los espaciadores, van a ver si es un conducto, por ejemplo, de un canino, pues a lo mejor tengo que probar o el MA Creo que no está, ¿verdad? No, se fue. Oh, Oh, Perdón, se desconectó. No sé en dónde me quedé, en los espaciadores. en los espaciadores. Ok, perfecto, gracias. Entonces, en los espaciadores, déjenme poner la otra vista. Ok, entonces les decía que si es un canino, por ejemplo, el MA57, que es el más largo de los espaciadores, es el que a lo mejor me orientaré a elegirlo. Si es un anterior inferior, a lo mejor me voy al D11T, que es el más delgadito. Si es un conducto medio, pues a lo mejor uso el D11 y así sucesivamente. Entonces, antes de empezar a llevar cemento y antes de empezar a obturar en forma, tengo que tener el cono bien ajustado y el espaciador seleccionado. ¿Cómo sé que ese espaciador es un espaciador adecuado? Pues porque con ese cono maestro dentro del conducto y poniéndole un tope de hule al espaciador, el espaciador debe de llegar más o menos a 2 milímetros corto de la longitud de trabajo. 1 a 2 milímetros corto. Si ya lo tengo así y sin hacer presión excesiva, porque eso también no se trata de que llegue nada más porque sí, porque si hacen eso pueden fracturar el diente. Entonces, si ya lo tengo, es momento de empezar como tal la obturación. Y para empezar la obturación, tengo que esos conos que yo voy a utilizar, finos finos, medianos finos, el cono maestro, los tengo que desinfectar primero en hipoclorito, que esto puede ser en un godete, en un vasito. Los dejo ahí desinfectando cuando ya los tengo seleccionados y de ahí los voy a sacar a una gasa estéril para dejarlos secar. Mientras tanto, voy a preparar mi cemento sellador y lo voy a llevar al interior del conducto para una primer capa en todas las paredes. Lo puedo llevar con lima, estéril, con punta de papel o con el mismo cono de gutapercha maestro. Esto es para darle una primera interfase a ese conducto. Y ya que esté asentado el cono maestro, voy a llevar mi espaciador. Entonces, aquí está. Selecciono el cono maestro, que es este de aquí, el azul, que debe de llegar hasta la longitud de trabajo como llegaba la lima cuando tomamos la radiografía de longitud. Hasta ese mismo punto debe de llegar. Ya que lo llevé, voy a hacer con el espaciador que ya previamente había medido, precisamente un
espacio junto a ese cono, pero si se fijan, no voy a tocar la porción más apical porque esa porción debe de estar perfectamente ajustada con el cono maestro. Por eso es que la prueba de retención del cono es importante, para saber que ese cono que elegí está ocupando ese milímetro de la terminación de la instrumentación. ¿En dónde sé dónde colocar mi espaciador? ¿Qué pasó, Pedro? Y hay una forma, en caso de que nos pasemos con el espaciador, ¿hay alguna forma de saberlo? O sea, de que supongamos que no pusimos bien la gutapercha, el cono maestro. Sí, a tu espaciador le tienes que poner un tope de hule, Ok. como el que traen las limas, y ese lo pones a 2 milímetros corto, 1 a 2 milímetros corto, para saber que hasta ahí. Ah, ok. ¿Ok? Entonces, ese espaciador va a bajar y lo vamos a dejar dentro del conducto para que cumpla su función de hacer espacio desde ese momento hasta que yo tenga mi primer cono accesorio ya con cemento sellador. Entonces, tenía mis conos accesorios en una gasa secándose o secos, tengo mi cemento sellador ya preparado que ya puse la primer capa, llevé mi cono maestro a longitud y metí mi espaciador. Voy a dejar el espaciador ahí todo el tiempo que sea necesario hasta que yo tenga en mis pinzas el primer cono accesorio ya con cemento sellador para llevarlo a intercambiar lugares. Voy a retirar el espaciador y en ese hueco que se hizo voy a colocar el primer cono accesorio que idealmente debe de llegar hasta aquí mismo donde está el espaciador. Aquí está. Entonces vean, el azul es el cono maestro, ese no se ha desplazado. Si recuerdan la imagen anterior, hasta aquí estaba el espaciador y ahí mismo llevo el primer cono accesorio. Los primeros conos accesorios que se llevan en apical son los más delgaditos, fino, fino, extra fino, porque el conducto por naturaleza es más delgado en apical que en cervical. Entonces, los primeros conos que idealmente van a llegar hasta apical deben de ser los más delgaditos, por lo menos los primeros dos. Ahora, voy a repetir esta secuencia entrando siempre con el espaciador en el mismo lugar. Por eso se llama compactación lateral. No se trata de ir picando un lado del conducto y picando otro lado del conducto, sino que todos los conos que vayan entrando se van a ir apilando hacia una zona. Si ustedes observan la imagen del lado derecho, se ve tal cual como está el conducto, el cono principal, el cono maestro, que es el azul, después se ve el primer cono accesorio que pusimos y cómo el espaciador va a entrar nuevamente para crear un espacio para el siguiente cono. Lo mismo, lo voy a dejar ahí varios segundos en lo que agarro mi siguiente cono accesorio, lo pongo cemento y lo vuelvo a llevar y así las veces que sean necesarios para cubrir toda la circunferencia de mi conducto. ¿En dónde selecciono dónde colocar el espaciador? Pues en la porción más amplia de ese conducto. Y eso lo sabemos según la morfología del diente. Por ejemplo, si estoy pensando en un canino, pues el canino sabemos que es mucho más amplio en sentido vestíbulo lingual o vestíbulo palatino que en sentido de mesial hacia distal. Entonces, cuando yo piense en llevar mi espaciador, pues lo voy a llevar siempre en palatino o siempre en vestibular, pero todas las veces va a caer en el mismo lugar, precisamente para ir cumpliendo esta función de ir empalmando los conos, como se ve en esta imagen. Vean, el A es el espaciador, la B son puntas accesorias gruesas, que ya son. C son puntas accesorias estrechas, que llegan casi a longitud abajo. Y el D es el cono maestro, que ese es el que sí llega hasta longitud y el que tiene la retención. Ahora, el punto para que no se traigan todos los conos cada vez que entre el espaciador depende, uno, de que el cono maestro realmente ajuste al momento de bajarlo, no solamente es que llegue a longitud, sino que tiene que ajustar.
Y número 2 es retirar el cemento sellador de forma libre. Si es el de mango, si es el espaciador con mango, ese se retira con movimiento de matraca, que es de lado a lado mientras lo vamos sacando. Si es el de hule, que es como la lima, igual solamente entrada y salida, porque ese es más fácil de retirar mientras exista suficiente cemento sellador. Vean, si yo utilizo el espaciador hasta la longitud prácticamente, o uno menos, que es lo que idealmente queremos, uno menos a 2, el cono que yo tengo que seleccionar primero tiene que bajar hasta ahí, porque si yo de inicio me voy a un cono grueso para intentar obturar rápido, que es lo que muestra la imagen C, lo que va a ocurrir es que ese cono se va a quedar sin llegar a la totalidad de ese espacio que se creó y va a quedar un hueco en la obturación, que es este espacio que no queremos. Lo que queremos es que esté el primer cono y luego esté el segundo cono y aquí venga un tercero, cuarto y demás. Si lo viéramos desde arriba, lo que veríamos es el cono maestro desplazado hacia una de las porciones y todos los demás conos apilados de forma lateral, porque siempre entré en el mismo lugar. Y los espacios entre cada cono estarían cubiertos por cemento sellador. Ahora, ¿cuántos conos se utilizan por conducto? Esto va a depender del tamaño del conducto, pero por lo general es un promedio entre 6, 8 conos más o menos por conducto. Si están metiendo más y llevan 25 conos accesorios, no quiere decir que están haciendo una buena técnica, sino que a lo mejor solo los están poniendo en el acceso, que eso pasa mucho en molares, que empiezan a agregar conos, pero están solo en la entrada del conducto y cuando toman la radiografía solo está el cono maestro que bajó y todos los demás están arriba como un penacho arriba de la parte del acceso, que eso es lo que no queremos. Entonces, un promedio entre 6, 8 conos está bien. En ese momento, cuando ya no baja más el espaciador de la entrada del conducto, es el momento para tomar la siguiente radiografía, que es la radiografía de prueba de obturación, mal llamada prueba de penacho. Entonces, el nombre correcto es radiografía de prueba de obturación y es esto que ven ustedes aquí. Pareciera como si la endodoncia ya está terminada, pero es el último momento que tenemos nosotros para todavía poder generar algún tipo de arreglo en caso de que nos quedaran espacios, nos quedó corto, nos quedó pasado. En este momento es donde todavía lo podemos solucionar porque el cemento sellador todavía se encuentra fresco y porque tengo los sobrantes de los conos que salen hacia el acceso para poderlo jalar en caso de que tenga que repetir la obturación. Entonces, esta es una radiografía importante, sobre todo cuando están empezando a hacer habilidad. Si yo observo que ya está perfectamente bien obturado o que a lo mejor solo necesito agregarle unos pocos conos más y ya, entonces los agrego y ya recorto los excedentes con el glic o con el recortador de gutapercha al rojo vivo. Esto quiere decir que se coloca en la flama del mechero y cuando se pone rojo el instrumento, le voy a dar una pasada sin detenerme a llevarme la mayor cantidad de sobrantes que yo pueda. No necesariamente tiene que ser en un intento, puede ser en 2, en 5, en los que ustedes consideren necesarios para llevarse la mayor cantidad de gutapercha sobrante. Hay que aprovechar ese momento donde estoy recortando para darle la vuelta al instrumento. El glic, por un lado, tiene esta forma como de palo de hockey, vamos a decir, de golf, que es como un palito. Con ese es el que se calienta y del otro lado del glic tiene forma de compactador, que es lo de la última imagen. Si se fijan en este ejemplo, en la imagen del lado izquierdo se veían los 3 conos
colocado, se termina de rellenar y se toma la radiografía de prueba. Cuando ya se ve que está bien, se pasa el glic al rojo vivo y nos llevamos los sobrantes. Si ustedes se fijan aquí, se ve como si se hubiera perdido la diferencia entre cada uno de los conos. Esto es porque al momento de recortar los excedentes, una de las partes, 2 o 3 milímetros de la última porción de gutapercha se va a reblandecer como consecuencia de este corte, porque estamos hablando de un hule. Entonces, al momento de recortarlo, inmediatamente cambio al compactador que viene en el mismo instrumento, lo volteo y entonces hago presión para aprovechar ese calor y tratar de transmitirlo para hacer una sola masa homogénea de gutapercha. ¿Sí me siguieron? Sí, doctora. Ok. Entonces, necesitamos forzosamente el mechero. El glic es el instrumento más fácil para realizarlo. Y también hay uno que se llama AGC, donde también les sirve sobre todo para cuando ya recortaron con el glic, darle la última porción terminal a esa compactación. Una vez que terminamos el corte de la gutapercha, vamos a limpiar la cavidad con alcohol. Puede ser torunditas muy pequeñas con alcohol para quitar los remanentes de cemento, porque si los dejamos podemos causar pigmentación posterior y es el paciente típico que después de la endodoncia el diente está oscurecido, entonces no queremos eso en el paciente, queremos que se vea lo más natural posible. Entonces, terminando la endodoncia, vamos a limpiar con alcohol perfectamente todos los residuos y vamos a colocar una restauración provisional. Si tenemos cinta teflón, ponemos teflón y encima la curación temporal que se llama Cavit o Provisit, que es una pasta blanca que se adosa a la superficie y que se endurece en la siguiente media hora por la saliva del paciente. Y esa curación, cuando ya se realice la rehabilitación, pues se va a cambiar por una resina, corona o incrustación, lo que necesite ese diente. Ahora, la radiografía final se las vamos a pedir cuando ya esté la curación colocada. Como pueden ver en la última radiografía, se ve perfectamente dónde termina la endodoncia y dónde está la curación. Y ya sin grapa, sin aislamiento, se toma la radiografía final. Ese es el momento para instruir a su paciente que no debe de morder en media hora, que no puede comer cosas duras con esa zona, que necesita colocarse una restauración definitiva, porque a veces los pacientes, sobre todo en la facultad, creen que ya terminaron la endodoncia, que ya no les duele y que ya tienen el diente terminado, como ellos dicen. Entonces hay que decirle al paciente que tiene que ir ahora a la clínica de restauradora para que le pongan ahí corona, endoposte o lo que le tengan que poner, pero hay que explicarle que lo ideal es que sea en el siguiente mes posterior a la terminación de la endodoncia. Eso es importante. Entonces, si son sus mismos pacientes, pues qué mejor, porque entonces podrán ustedes meterle velocidad para que no se quede mucho tiempo con esa curación, pero hay que decírselo a los pacientes en general en la clínica. Existen algunas alternativas para no tener que utilizar esta técnica de forma fría, sino que podemos ir haciendo una mezcla con derretir la gutapercha y utilizar accesorios como las puntas de ultrasonido que ustedes ven aquí, donde el ultrasonido, al generar esta vibración, pues provoca también en consecuencia calor. Entonces, estos insertos se utilizan o se alternan entre los espaciadores y cada vez que se colocan los insertos activados por el ultrasonido, se derrite un poco la gutapercha que está en el interior y se va creando una plasticidad mayor que la que ocurre solamente con el glic. Entonces, puede ser que escuchen por ahí técnica lateral, pero con ultrasonido, que es un poquito de mejor sellado, se considera. ¿Tienen alguna duda? No, doctora. ¿No? Ok, entonces, a ver, me gustaría preguntarle a Diego Rocha. ¿Andas por ahí? Sí, doctora, aquí estoy. A ver, Diego, cuéntame, ¿qué es o cuál es
el cono maestro? El cono maestro, pues es el primerito que se coloca junto con la lima maestra. O sea, del mismo tamaño de la lima maestra, calibre. Ok, pero no se colocan juntos. ¿Te refieres a que Sí, son, sí. a que son el mismo calibre? Exacto. Ok, muy bien, Diego. A ver, Andrea García, ¿estás por ahí? Sí, doctora. Ok, ¿cuáles son los requisitos para saber que un cono maestro está ajustando? Porque tenía que ofrecer resistencia. ¿Hacia dónde? Pues o sea, según yo, tenía que estar haciendo el apical y se verificaba haciéndose una muesca. Bueno, la muesca es para saber que bajó a la longitud. En lugar de un tope de hule como lo tendría la lima, al cono de gutapercha le hacemos una muesca con las pinzas. Pero el ajuste del cono maestro se verifica tratando de desplazarlo como sacándolo, viendo que tenga retención, y también tratando de empujarlo más allá de la longitud de trabajo para ver que no se vaya a salir hacia el foramen. Porque si se desplaza más allá de la longitud de trabajo, cuando ustedes obturen ya con el cemento, es cuando viene la sobreobturación y se sale todo hacia el periápice. Entonces debe de cumplir las dos condiciones, retención en sentido coronal y retención en sentido apical. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien, Andrea. A ver, Ariana Montejano, ¿andas por ahí? Sí, doctora. Muy bien, Ari. A ver, dime entonces, si ya tengo mi cono maestro, ya tomé mi radiografía y ya sé que ajustó, ¿qué otro paso me falta para poder empezar a obturar? Bueno, en este caso ya tomó la radiografía que nos había comentado. Bueno, en este caso sería lo último, ¿no? Que se saca todos los, bueno, del conducto a las gutaperchas y se comienza a verificar, bueno, como nos comentaba, a quemar como las porciones que... No, pero apenas voy a empezar a obturar. Todavía no voy a empezar, no he metido cemento, nada, solo he seleccionado el cono maestro. ¿Qué otra cosa tengo que tener lista? Ya se me fue. Ari, ¿sigues ahí? Sí, ¿me escucha? Sí. ¿Qué otra cosa tengo que tener lista y seleccionada antes de empezar a obturar? Bueno, sería bueno, tener preparada la gutapercha y igual el cemento para poder obturar. ¿Y qué más? Igual desinfectar con hipoclorito, ¿no? Nos había comentado de las gutaperchas. ¿Alguien más le quiere ayudar? ¿Qué otra cosa tengo que tener lista antes de empezar a obturar? A ver, Carla Gaitán. El espaciador que se va a ocupar. Exactamente. Tengo que tener seleccionado el espaciador antes de llevar cemento, antes de desinfectar conos, antes de cualquier cosa que obturemos. Tengo que tener el cono de gutapercha con buena retención y probar con ese cono dentro del conducto que aún no tiene cemento, el espaciador que baje 1 a 2 milímetros corto de la longitud de trabajo, para que cuando empiecen a obturar sepan que baja. Porque si no, ya tienen cemento, ya tienen el cono con cemento y tratan de bajar el espaciador como nunca lo probaron, no baja y no llega y entonces empiezan a hacer presión y terminan fracturando dientes. Entonces se tiene que seleccionar, por favor, antes de empezar a obturar. ¿Sí? Mextli, ¿estás por ahí? No está. Leslie, ¿estás? Leslie tampoco. A ver. Sí, doctora, es que no podía activar mi micrófono. Ok, no te preocupes.
A ver, Leslie, dime, ¿cuál es la diferencia entre un cono estandarizado y uno no estandarizado? Que los no estandarizados no tienen, o sea, no tienen la medida. ¿Cuál medida? O sea, los estandarizados van con el tamaño de las limas Ajá. y los no estandarizados, pues no tienen el tamaño de la lima. Ok, los no estandarizados son los que se llaman fino, fino mediano, etcétera, etcétera. Y en técnica lateral se utilizan como conos accesorios de relleno, ¿sí? No como conos maestros. Ok. Ok. Y a ver, Leonardo, ¿estás por ahí? Sí, doctora. Ok, explícame, por favor, Leonardo. A ver, ¿qué será? ¿Cuántos conos accesorios debo de meter o es un aproximado para saber que estoy obturando bien un conducto con técnica lateral? Pues sería un aproximado de 8 gutaperchas. 6 a 8 gutaperchas más o menos, dependiendo el tipo de conducto, si es delgado o si es grueso, ¿sí? Sí, doctora. Y a ver, por último, Marisa, ¿estás aquí? Sí, doctora. Marisa, ¿en qué momento tomo la radiografía de prueba de obturación? Cuando ya pusimos los conos accesorios que creemos adecuados, se toma la radiografía de prueba de obturación para corroborar que sí, evidentemente esté como todo homogéneo, la gutapercha, la obturación, pues. Ok, muy bien. Y si viera que hay algún espacio por ahí, ¿qué puedo hacer? Pues, rellenarlo Exactamente. con más, ¿no? Con más conos no estandarizados. Exactamente. Si yo veo que queda por ahí un espacio en tercio medio, tercio cervical, pues solo es cuestión de agregar algunos conos más y recorto, compacto y tomo mi radiografía final ya que tenga la curación. ¿Sí? Sí, doctora. Bueno, entonces, con esto terminamos el repaso de técnica lateral. Me parece que el martes algunos empezarán ya como tal a instrumentar, probablemente. No sé si sea también la práctica de radiografías pronto, pero por favor denle un repaso a sus apuntes para que lleguen con todo más fresco. Pueden llevar su cuaderno, algunos han llevado cuaderno junto a la unidad para tener ahí el acordeón, por así decirlo. Por nosotros está mejor que tengan seguridad, que lo lean y mientras lo leen, lo estén haciendo, no tenemos ningún problema. Preferimos que tengan toda la información disponible y pues los que ya se apuren con la instrumentación, empezaremos ya a hacer pruebas de cono, a empezar a obturar y si todo nos sale bien, a finales del ciclo estaremos ya haciendo alguna endodoncia en paciente. Entonces va a depender también del ritmo que ustedes le metan. Hasta ahorita los he visto mucho mejor de lo que pensé bajo las condiciones que tenemos. Entonces yo sé que lo van a hacer muy bien y que le van a meter velocidad. Cualquier cosa nos escriben en el Classroom y por lo pronto es todo. Nos vemos el martes los que tengan clínica con nosotros. Vamos a ir el doctor y yo, la doctora y yo creo, el doctor y yo, no sé. Y pues los demás teoría el jueves. ¿Listo? Sí, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Doctora, muchas gracias. Doctora, Luego. ¿qué pasa? Doctora, ¿le puedo preguntar algo? Sí.